días, hermanos. Dios los bendiga. ¿Cómo están todos? ¿Están bien? Sí, Dios los bendiga. Bienvenidos. Una cordial bienvenida a todas las personas que nos están visitando hoy. Qué bonito ver caras nuevas que nos acompañan. Nos ponemos muy gozosos. Estamos en una serie de predicaciones en un libro de la Biblia, obviamente de la Biblia, no puede ser otro libro, y es el libro de Jueces, el libro que se dice que es del profeta Samuel. Su autoría es de Samuel, se le adjudica pues a él, aunque no hay mucha certeza, sin embargo, es lo que dicen como el último juez y profeta antes de que llegara el tiempo de la dinastía o de los reyes, ¿no? Y hoy nos corresponde el capítulo número 8. Vamos a estar trabajando entonces, capítulo 8 de Jueces, los versículos 1 al 21. Versículos 1 al 21 del capítulo 8 de Jueces. Sé que he titulado 2 sermones de acuerdo a este personaje de Gedeón, porque estamos en este momento, digamos que atravesando por el registro de la vida de Gedeón, y las 2 predicaciones anteriores se han titulado como el Dios de victoria y de comunión. Ese Dios de victoria es un Dios que nos llama a la comunión. Hoy titulé el sermón de otra manera, ustedes me van a perdonar, pero tengan la libertad de cambiarle el título si quieren. Como ven ahí, cuando el hambre de gloria es mayor a la sed de justicia. Pero para eso quiero invitarlos, después de tener este título, que normalmente lo doy después de leer el texto, quiero que me acompañes y leamos el texto. Otra vez, Jueces capítulo 8, versículos 1 al 21. Yo voy a leer a beneficio de ustedes, pero si tienes tu Biblia física, por favor acompáñame. Si puedes encender tu Biblia electrónica en tus dispositivos, hazlo con plena libertad y así juntos leeremos. Voy a estar leyendo en la Nueva Biblia de las Américas, ¿listo? Y voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice la palabra del Señor. Entonces los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que nos has hecho al no llamarnos cuando fuiste a pelear contra Madián? Y lo criticaron duramente. Pero él les dijo: ¿qué he hecho yo ahora en comparación con ustedes? ¿No es mejor el rebusco de Efraín que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en manos de ustedes a los jefes de Madián, Oreb y Sef. ¿Y qué pude hacer yo en comparación con ustedes? Entonces se aplacó la ira de ellos contra él cuando dijo esto. Gedeón y los 300 hombres que iban con él llegaron al Jordán y cruzaron cansados, pero continuando la persecución. Entonces Gedeón dijo a los hombres de Sucot: les ruego que den pan a la gente que me sigue, porque están cansados y estoy persiguiendo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Pero los jefes de Sucot dijeron: ¿están ya las manos de Seba y Salmuna en tu poder para que demos pan a tu ejército? Gedeón respondió: muy bien, cuando el Señor haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, trillaré las carnes de ustedes con espinos y cardos del desierto. De allí subió Gedeón a Peniel y les habló de la misma manera. Y los hombres de Peniel le respondieron tal como los de Sucot le habían contestado. Y habló también a los hombres de Peniel: cuando yo vuelva sano y salvo, derribaré esta torre. Ahora bien, Seba y Salmuna estaban en Carcor y sus ejércitos con ellos. Unos 15,000 hombres los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, porque los que habían caído eran 120,000 hombres que sacaban espadas. Gedeón subió por el camino de los que habitaban en tiendas al este de Nova y Jobeja, y atacó el campamento cuando el campamento estaba desprevenido. Cuando Seba y Salmuna huyeron, los persiguió, capturó a los 2 reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de terror a todo el ejército. Después, Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla por la subida de Jerez, y capturó a un joven de Sucot y lo interrogó. Entonces el joven le dio por escrito los nombres de los príncipes de Sucot y de sus ancianos, 77 hombres. Entonces Gedeón fue a los hombres de Sucot y les dijo: aquí están Seba y Salmuna, acerca de los cuales ustedes me injuriaron diciendo: ¿están ya las manos de Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tus hombres que están fatigados? Entonces tomó a los ancianos de la ciudad y espinos del desierto y cardos, y con ellos castigó a los hombres de Sucot. Derribó la torre de Peniel y mató a los hombres de la ciudad. Después dijo a Seba y a Salmuna: ¿qué clase de hombres eran los que ustedes mataron en Tabor? Eran como tú, respondieron ellos, cada uno parecía hijo de rey. Eran mis hermanos, dijo él, hijos de mi madre. Vive el Señor, que si los hubieran dejado con vida,
yo no les quitaría la vida a ustedes. Y dijo a Jeter, su primogénito, levántate y mátalos. Pero el joven no sacó la espada porque tenía temor, pues todavía era muchacho. Entonces Seba y Salmuna dijeron, levántate tú y cae sobre nosotros, porque como es el hombre, así es su fortaleza. Y se levantó Gedeón y mató a Seba y a Salmuna y tomó los adornos de media luna que sus camellos llevaban al cuello. Esta es la palabra para nosotros en esta mañana. Le ruego que por favor la recibamos con humildad y oremos para que el Señor nos direccione. Padre, gracias por tu bendita palabra. Te ruego que por favor, en medio de mi pecaminosidad y limitada humanidad, me permitas predicar con fidelidad a tu palabra para honrar tu nombre, glorificar a Cristo y bendecir a tu iglesia. Ayúdame, Señor, a ser fiel, por favor, y que pueda predicar con amor tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera comenzar con un acertijo. He preparado un acertijo y vamos a ver cómo nos va. Y ustedes van a mirar cómo descubrir este acertijo. Dice, en la cima se encuentran, en lo hondo del lugar, muy profundamente los lingotes de oro. Pero si alguien se acerca al agujero, verá también los cuerpos de las bellas mujeres que robaron el tesoro. ¿Qué superficie es? ¿Alta, valle o abismo? ¿Y por qué? Voy a volverlo a leer, el acertijo. En la cima se encuentran, en lo hondo del lugar, muy profundamente los lingotes de oro. Pero si alguien se acerca al agujero, verá también los cuerpos de las bellas mujeres que robaron el tesoro. ¿Qué superficie es? ¿Altura, valle o abismo? ¿Y por qué? Recuerden que cima con C, altura, y con S, profundidad. Lo que estoy haciendo es un ejercicio para que ayudemos como cristianos a comprender el texto en su contexto y no salirnos del marco. Cuando nos salimos del marco de un contexto, nosotros podemos armar un montón de cosas que nada que ver. Entonces, otra vez, en la cima con C se encuentran, en lo hondo del lugar, muy profundamente los lingotes de oro. Pero si alguien se acerca al agujero, verá también los cuerpos de las bellas mujeres que robaron el tesoro. ¿Qué superficie es? Tú dices profundidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Qué bonito. ¿Cuál es tu nombre? Doña Gloria. Excelente, excelente. Ella descubrió. Aquí no se trata de adivinar, porque ojalá nunca tengamos esa capacidad. Se trata es de concentrarnos en el juego de palabras. El juego de palabras entonces nos lleva cima con C para confundir, pero podemos hablar que en la cima se encuentran, en lo hondo del lugar, muy profundamente los lingotes de oro. Pero si alguien se acerca al agujero, verá también los cuerpos de las bellas mujeres que robaron el tesoro. ¿Qué superficie es? Ahora, con esto para decirles esta poesía. En lo alto está la gloria, en lo hondo lingotes de oro. Quien se acerca al agujero ve cuerpos hermosos y brillo esplendoroso, pero esa belleza es solo sombra de codicia y maldición. Otra vez, en lo alto está la gloria, en lo hondo lingotes de oro. Quien se acerca al agujero ve cuerpos hermosos y brillo esplendoroso, pero esa belleza es solo sombra de codicia y maldición. Y con esto, ¿cómo? Amén. Poned vuestros ojos siempre en las cosas de arriba. Con esto para decirles cómo los israelitas estuvieron buscando su gloria en un brillo ficticio, en un brillo vano. Los israelitas, de acuerdo a todo el tiempo de los jueces, abandonaron a Dios, abandonaron la palabra del Señor, abandonaron la justicia y cada uno vivía como sin ley y sin Dios, haciendo lo que a cada uno le daba. Para introducirnos, quiero invitarles a leer capítulo 6, versículos 1 al 6. Dice de la siguiente manera, Jueces 6, 1 al 6. Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Y el poder de Madián prevaleció sobre Israel. Por causa de los madianitas, los israelitas se hicieron escondites, ¿en dónde? En las montañas. ¿En dónde más? En las cavernas y en los lugares fortificados. Sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos de Oriente y subían contra ellos. Acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno.
porque subían con su ganado y sus tiendas, y entraban como langostas en multitud, tanto ellos como sus camellos eran innumerables, y entraban en la tierra para devastarla. Así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián. Esto, mis hermanos, nos permite observar que cuando abandonamos a Dios, es muy posible que tengamos algo, y es hambre de gloria o hambre de honor. Por eso el hambre de gloria siempre va a ser mayor a la sed de justicia. Cuando tenemos hambre de gloria, ese hambre de gloria se va a querer sobreponer sobre la sed de justicia. Y es así como en esa dinámica se fueron creando culturas, como para que solamente uno se quiera llevar el honor. Sí, y creo que en las competencias deportivas vemos que de acuerdo al deporte, si es individual, pues uno solo se lleva el honor, pero cuando son deportes colectivos, el honor es para todo el equipo, ¿verdad? Así Israel necesitaba entender que el honor es para Dios y que ellos simplemente son benefactores, no merecedores de la gracia del Señor. Sin embargo, en su cultura, ellos, en esa cultura de honor y vergüenza, ellos fueron construyendo un hambre de gloria y fueron relegando la justicia del Señor, que los lleva entonces a pensar en una cultura de guerrero traga a guerrero. Guerrero traga a guerrero, ese es nuestro primer punto. El título del sermón, cuando el hambre de gloria es mayor a la sed de justicia. Nuestro primer punto, guerrero traga a guerrero. Y es que podemos observar, mis hermanos, que la realidad tribal en todo Israel los obligó en cierta manera a que cada comunidad o tribu hiciera lo que podía para sobrevivir. Fue así como por 7 años, arrinconados en las montañas, cuevas y cavernas, trabajando para que otros destruyeran. Por eso cada tribu tuvo que hacerse fuerte para sobrevivir, pues no tenían unidad como nación, no había estructura de gobierno o política de orden. Ellos vivían sin Dios y sin ley, luchando en cómo sobrevivir y procurar ser mejor que otra tribu. Cada uno buscó cómo sobrevivir, fortalecerse y buscar ser mejor que otras tribus para prevalecer. Bajo ese contexto, el Señor eligió al débil, como Él mismo lo dice en 6.15. Si ustedes van a 6.15 se van a dar cuenta que Gedeón mismo dice que Él es débil. De hecho, ¿alguien tiene la NBI? En la NBI Él dice, yo soy el más significante y mi familia es la más débil de mi clan. Entonces, bajo ese contexto, el Señor eligió al débil Gedeón, miembro de una familia pobre y de la tribu menos numerosa, para que fuera con el grupo de hombres menos favorecido, humanamente hablando. ¿Y para qué lo eligió? Para derrotar a los fuertes e innumerables enemigos, a quien le dijo valiente guerrero, aunque ni él ni el pueblo mismo entendían. Ahora, en la antigüedad, vale decir que en la antigüedad el honor y prestigio militar se protegían hasta la muerte. El orgullo no permitía morir en manos de un débil. Por eso los reyes de Madián, en el versículo 21 de nuestro capítulo 8, vas a ver que dice que ellos prefirieron que los matara Gedeón y no Jeter su hijo, porque guerrero traga guerrero. No querían que un débil muchacho, un joven muchacho inexperto, los matara. No, ven y cae tú sobre nosotros, porque de acuerdo a cómo es el hombre o él es el guerrero, así será su fuerza. Cae tú sobre nosotros. Entonces prefirieron que los matara Gedeón y no el muchacho. Es así como entonces guerrero traga a guerrero, y así la historia diría que ellos fueron derribados por uno más fuerte o por uno mejor. En esa dirección, los versículos del 1 al 9 del capítulo 8 nos presentan 3 grupos tribales con hambre de gloria que pretendieron que solo guerrero traga a guerrero. Otra vez, los versículos 1 al 9 de nuestro capítulo 8 de Jueces nos presentan 3 grupos tribales que con hambre de gloria pretendieron que solo guerrero traga a guerrero. Y la primera que vemos allí en los versículos del 1 al 3 es la tribu de Efraín. La tribu de Efraín, que junto con Manasés, como descendientes de José, y Benjamín su hermano, se fueron blindando de tal forma que Efraín en esta etapa se vio como la tribu más combatiente. Ellos no concebían que el débil Gedeón de la familia menos significativa de la tribu de Abiezer fuera la que se llevara el crédito de derrotar a los enemigos. Por eso ellos criticaron duramente a Gedeón, y Gedeón lo que tuvo que hacer fue usar su humildad, su condición de pobreza y de debilidad para tranquilizarlos. Eso lo vemos ahí. Mira cómo dice los versículos 1 a 3. Entonces los hombres de Efraín
le dijeron, si usted ve, pongan los ojitos en el capítulo 7, versículo 24, capítulo 7, 24, cómo cierra el capítulo 7. Gedeón envió mensajeros por toda la región montañosa de Efraín y dijo, desciendan contra Madián y tomen los vados antes que ellos hasta Bet-bara y el Jordán. Y todos los hombres de Efraín se reunieron y tomaron los vados hasta Bet-bara y el Jordán y capturaron a los dos jefes de Madián, Oreb y Sef. Mataron a Oreb en la peña de Oreb y mataron a Sef en el lagar de Sef. Cuando perseguían a Madián y le llevaron a Gedeón las cabezas de Oreb y Sef del otro lado del Jordán. Comienza el 1. Entonces los hombres de Efraín, allí con las cabezas de los jefes enemigos, dijeron, ¿qué es esto que nos has hecho? ¿Se da cuenta que hay un hambre de gloria? ¿Qué es esto que nos has hecho al no llamarnos cuando fuiste a pelear contra Madián y lo criticaron duramente? Pero él les dijo, ¿qué he hecho yo ahora en comparación con ustedes? ¿No es mejor el rebusco de Efraín que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en manos de ustedes a los jefes de Madián, Oreb y Sef. ¿Y qué pude hacer yo en comparación con ustedes? Y fue así como se aplacó la ira de ellos contra Gedeón cuando él dijo esto. Es así, mis hermanos, como vemos aquí la primera tribu que tiene, en cierta manera, un hambre de gloria. Y pretenden que como ellos eran los mejores guerreros, entonces guerrero traga a guerrero, no un debilucho como Gedeón. Y en segundo, la segunda tribu que vemos es la tribu de Sucot. Los versículos 4 al 7 nos narran la situación, y es que creo que todas las tribus en alguna manera lidiaban con un egoísmo territorial. Bueno, vale decir el contexto, al no tener unidad nacional, al no tener una estructura de gobierno, una política de orden, cada uno andaba como ruedita suelta, cada tribu andaba como ruedita suelta, y naturalmente habían ciertos temores por la manera en cómo Madián venía durante 7 años asediándolos y los tenía arrinconados en las montañas, en las cavernas, y ellos buscaron lugares fortificados para tratar de sobrevivir. Por tanto, había un miedo nacional, y todas las tribus tenían que lidiar con ese miedo, pero a la vez había también un egoísmo territorial, y cada tribu defendía solamente su espacio. Los de allá no me importan, importamos somos nosotros. Entonces estaban lidiando con un egoísmo territorial, miedo a los enemigos, falta de confianza en un liderazgo sólido que se levantara, pues vamos a probar, pero un líder de nuestra tribu o de nuestro clan, pero no de otro. Entonces había esa lucha y esa competencia, por decirlo de alguna manera, y aparte de eso se suma que estaban desconectados de la voluntad de Dios. Fue así como entonces Sucot humilló a Gedeón y a sus 300 hombres que Dios eligió, exigiéndoles tener primero la mano de los reyes de Madián para poderles dar alimento, y pareciera ser, eso tiene un parecido con aquella escena que se vivió en el Monte Calvario. Habían 3 personas crucificadas y uno de ellos injuriaba a Cristo diciéndolo, si en verdad eres el Hijo de Dios, bájate, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y aquí está Sucot diciéndolo, ¿a dónde están los reyes de Madián en tu mano para que te podamos dar comida, para que le podamos dar pan a tus 300 hombres? Y de esa manera humilló a Gedeón, a sus 300 hombres que Dios eligió, exigiéndoles tener primero la mano de los reyes de Madián para poderles dar alimento. La tercera tribu es Peniel, que de forma similar se burló de Gedeón y de los 300 agotados guerreros que exponían sus vidas por toda la nación. Pero ellos mirando solo su ideología y confiando más en la torre, porque había la torre de Peniel, y era una torre fortificada que en alguna manera les daba a ellos cierto grado de seguridad o de confianza. Entonces, en su ideología, ellos confiaron más en la torre de su tribu, ignorando el poder del Señor, y trataron de esa forma perversamente a sus hermanos, y en vez de agradecerles que estaban exponiendo sus vidas, los despreciaron y no les dieron de comer. Como vemos, esto nos presenta que había cierta hambre de gloria en cada tribu, convencidos de que solo guerrero traga a guerrero. Ahora, esto nos debe generar a nosotros algunas preguntas. Y es, ¿cómo la dura crítica de los de Efraín, la humillación y la burla de los de Sucot y Peniel, sus propios compatriotas, podría impactar la vida de Gedeón, la de su equipo y
¿Qué propósito tendría el Señor con esto en el hilo conductor de la redención? Al ver que la justicia no tenía lugar entre ellos, porque no vimos allí ningún acto de justicia a favor de sus hermanos. Otra vez, esta realidad de esas tres tribus nos llevan a preguntarnos cómo esa crítica, humillación y burla de sus propios compatriotas, cuando ellos estaban exponiendo sus vidas para salvarlos a ellos, podría impactar la vida de Gedeón, la de sus 300 guerreros, y qué propósito será el que tendría el Señor con esto en el hilo de su redención, al ver que la justicia no tenía su lugar entre ellos. Y con esto termino el primer punto para que demos desarrollo al segundo punto. Segundo punto, cuando a la justicia no se le da lugar. Entonces, el primer punto es, otra vez, guerrero traga guerrero. Segundo punto, cuando a la justicia no se le da lugar. Y no puedo, intenté cómo iniciar el desarrollo de este punto, pero no pude hacerlo sin antes comenzar con Jesús estando en este mundo, aquí en esta tierra, donde los placeres persiguen la fe y amenazan la santidad. Dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia. El mandato o llamado de Jesús en un mundo donde la justicia, la paz y la santidad son amenazadas constantemente, viene uno a decir, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, porque conviene que cumplamos toda justicia. Sin embargo, con todo y esto, cuando el hombre busca su seguridad en el poder, el oro y la belleza humana, no está dando lugar a la justicia. Algunos ejemplos que la Biblia nos muestra de esto son Nabal. ¿Recuerdan a Nabal? El ex de Abigail. ¿Sí lo recuerdan? Este hombre que puso su seguridad en sus bienes, en su riqueza, en su fortuna, puso su seguridad en el poder que supuestamente le otorgaba ser un terrateniente y ganadero. Y no obró justicia, no le dio lugar a la justicia de Dios. ¿Y qué pasó? Aunque David mismo intentó matarlo, Dios libró a David de manchar sus manos con sangre inocente y Dios mismo lo exterminó. Ahí tenemos el primer caso. El segundo caso es el mismo rey David. Al no darle a la justicia la centralidad, cayó en adulterio y asesinato, trayendo la violencia a su familia por siempre. Tercer ejemplo, Simón Pedro, a quien se le entregaría en primera medida la autoridad para el desarrollo de la iglesia acá en la tierra, tuvo que ser reprendido públicamente. Oiga, el apóstol Pedro tuvo que ser reprendido públicamente varias veces, por lo menos dos en las que Jesús tuvo que reprenderlo. Una fue cuando Jesús les ha repetido muchas veces y les está insistiendo, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de pecadores y será torturado y lo matarán y será sepultado y al tercer día resucitará. Y él le dijo, Señor, no permitas que esto te acontezca, con un sentimiento muy bonito y digamos una buena intencionalidad, pero como haciendo lo bueno también se peca y de buenas intenciones no podemos sostener la fe no se sostiene de buenas intenciones, sino a través de una comunión en Cristo Jesús. Por tanto, cuando Simón Pedro dice eso, ustedes vieron la reprensión de Jesús. ¿Qué le dijo? Apártate de mí, me eres, no estás poniendo tus ojos en las cosas de Dios sino en las cosas de los hombres. Esa fue la primera. La segunda que es reprendido por Jesús es cuando, si eres tú, Señor, permite que yo también camine sobre el agua. Ven, y caminó. Y luego, ¿qué pasó? Él puso su mirada o su corazón en sus fuerzas y trató de hundirse. Y ahí Jesús tuvo que volverlo a amonestar. Y el tercer lugar ya fue amonestado por el apóstol Pablo. Cuando en algún momento estaba temiendo más a los hombres que a Dios, el apóstol Pablo públicamente tuvo que amonestarlo, ¿no? Y en cuarto lugar, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores, dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6:10, precisamente porque no le dieron lugar a la justicia, sino al hambre de gloria. 1 Timoteo 6:10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. ¿Estoy diciendo yo esto? La palabra del Señor lo está diciendo. Por eso, mis hermanos, aunque
Seba y Salmuna, versículo 10 de nuestro capítulo 8 de Jueces, aunque Seba y Salmuna estaban en Carcor. ¿Qué era Carcor? Un lugar de refugio militar. Cuando cuando en una batalla te derriban a digamos, tus máximas potencias, siempre se van a tener lugares de refugio militar. Entonces Carcor era un lugar de refugio militar donde refugiarse, esconderse o proteger sus vidas cuando vienen los enemigos y nos están derribando. Entonces siempre había un lugar de refugio militar y eso era Carcor, un cuartel militar de refugio donde los reyes corrieron con el resto de fuerza militar. Dice unos 15,000 hombres los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, porque los que habían caído eran 120,000 hombres que sacaban espada. Y esto nos debe a nosotros, en alguna manera, asombrar por el poder de Dios. ¿Cómo es que un débil Gedeón, de la familia más insignificante de su clan, es usado con 300 hombres nada más para derribar a cuántos? De acuerdo a esto, ¿de cuánto era el ejército? 135,000. Dice que estaba con 15,000 hombres, los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, porque los que habían caído eran ¿cuántos? ¿Y cuándo cayeron? Cuando Gedeón, con sus 300 hombres, rompieron sus cántaros y fueron con sus antorchas. Ahí Dios hizo que la espada de los enemigos se atravesara una contra el otro y ahí fueron 120,000 que cayeron. Y ahí es donde vemos otra vez el título, el Dios de la victoria es el mismo Dios de la comunión. Y no hay un Dios de comunión que no le dé victoria a uno que Él haya comisionado. No hay un Dios como nuestro Dios que nos llama a tener una comunión con Él, que no le dé la victoria a uno de los que Él ha comisionado. Gedeón entonces, dando lugar a la justicia y confiando en que Dios es el guerrero por excelencia, como respondió a los de Sucot y Peniel, ¿qué les respondió cuando le negaron el pan? Cuando Dios entregue en mi mano a los reyes. Hermanos, Gedeón sabía que su fortaleza y la de sus 300 hombres no estaba en el pan o alimento que no les quisieron dar. ¿Que dónde estaba su fortaleza? En el poder de Dios. Él no fue en sus fuerzas, él no fue en su propia voluntad, él fue en el poder de aquel Dios que lo llamó, de aquel Dios que lo comisionó y de aquel Dios que le prometió: yo iré contigo y los entregaré en tu mano. Él estaba entonces ya convencido de eso. Su fortaleza y la de sus 300 no dependía del pan, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así, versículo 11, Gedeón subió por el camino de los que habitaban en tiendas al este de Nova y Jobeja y atacó el campamento cuando el campamento estaba desprevenido. Estos lugares, al este del Jordán, igual que Carcor, eran la región transjordana, cerca del desierto. Allí se trataba, los que habían allí era gente vinculada a los madianitas o hijos del oriente, a quienes en alguna manera se hospedaron ahí con todos los reyes que estaban en ese lugar de Carcor. Digamos que eran los lugares más cercanos a Carcor y había hospedados allí. Gedeón entonces no buscó la gloria en palacios o zonas fortificadas como haría cualquier guerrero que quiere tragar a guerrero. Si ya hemos eliminado a 120,000, pues vamos por el palacio, vamos por la casa presidencial, vamos, etcétera, etcétera. No, él estratégicamente buscó los lugares débiles porque entendió, aunque no era un militar, entendió que de acuerdo a la realidad ellos tendrían que estar en los lugares de refugio. Y entonces se fue por esos lados y es allí donde Nova y Jogeba marcan un hito importante allí. Y entonces se trataba de gente vinculada a los madianitas, hijos del oriente, y Gedeón no buscó la gloria en palacios o zonas fortificadas, sino en Dios, quien en la transitoriedad vino a darnos fe para que con humildad obedezcamos, dejando a un lado nuestro orgullo. Otra vez, Gedeón no buscó la gloria en palacios o zonas fortificadas, sino en Dios, quien en la transitoriedad de la vida vino a darnos fe para que con humildad obedezcamos, dejando todo orgullo. Por eso, subió por el camino donde se encontraban los remanentes del ejército enemigo que habían sobrevivido tras la derrota inicial. Al atacarlos a ellos, los sorprendió desprevenidos y allí, según versículo 12, dice que Seba y Salmuna huyeron entonces, pero él los persiguió, los capturó,
a los dos reyes madianitas, Seba y Salmuna, y llenó entonces, con la captura de los dos reyes, llenó de terror a todo aquel ejército. Observar esto, mis hermanos, de lo que Dios hizo con un débil, me lleva a pensar no solamente en cómo Dios escoge de lo vil y menospreciado del mundo. Dios no anda buscando a fuertes y poderosos. Dios no anda buscando a los que concebimos que guerrero tiene que tragarse a otro guerrero. Dios anda buscando a débiles. Dios busca y escoge de la tierra a lo vil y menospreciado para Él glorificarse en ellos y mostrar su poder y su bondad. Y esto también me lleva a recordar cómo años más tarde esto que sucedió lo cita María la Virgen en Lucas capítulo 1, versículo 51 al 53, cuando dice: el Señor ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos sus tronos y ha exaltado a los humildes, a los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Cómo el hilo conductor de la redención se va mostrando vez tras vez tras vez en todos estos acontecimientos. Y es así como podemos observar entonces o entender que Gedeón fue comisionado no solo para mostrarle al pueblo la presencia del Señor y su salvación. Recuerden, ¿cuál era la teología del pueblo? Que Dios los había abandonado. Esa era la teología de Israel, que Dios los había abandonado, que los dejó ahí solos en manos de los madianitas. Y el texto sí comienza diciendo que a raíz que como ellos pecaron, entonces Dios los entregó en manos de los enemigos madianitas. Pero después de que clamaron, 7 años después, Dios les muestra que no los ha abandonado, que aunque los entregó en manos de los madianitas, Él siempre estaba ahí con ellos, mirando las injusticias de los madianitas, claro que sí. Y naturalmente preparando el castigo para ellos. Y preparando a aquel a quien Él ya tenía destinado elegir. Es así entonces como podemos observar que Dios comisionó a Gedeón no solo para mostrar al pueblo la presencia del Señor y su salvación, sino también la justicia de Dios, porque no dar lugar a la justicia es no dar lugar a Dios. No dar lugar a la justicia es no dar lugar a Dios, porque Dios ama la justicia. Versículo 13 de capítulo 8 de Jueces dice: después de que Gedeón volvió de la batalla, fue a los hombres de Sucot y les dijo: aquí están Seba y Salmuna, acerca de los cuales ustedes me injuriaron, diciendo: ¿están ya las manos de Seba y Salmuna en tu mano, para que demos pan a tus hombres que están fatigados? Entonces tomó a los ancianos de la ciudad y espinos del desierto y cardos, y con ellos castigó a los hombres de Sucot. Versículo 17, derribó la torre de Peniel y mató a los hombres de la ciudad, y etcétera, etcétera. Y el texto termina diciendo que además mató a los 2 reyes de Madián, y Seba y Salmuna, y que tomó las coronas o medallas, las diademas que llevaban sus camellos. Con esto podríamos pensar entonces que Gedeón, al castigar a los de Sucot como lo hizo, y matar a los de Peniel, siendo sus compatriotas, seguramente originó una guerra civil entre los israelitas. Y por supuesto, eso ha hecho que Gedeón sea muy, pero muy cuestionado. Pero nosotros como iglesia podríamos preguntarnos, ¿cómo es nuestro deber acercarnos a una realidad que nos presenta algo tan cruel como esto? Y yo creería que humildemente podemos pensar en que, como los de Efraín, algunos cristianos hoy están buscando su propia gloria. Y algunos cristianos hoy nos victimizamos con mucha facilidad. Porque naturalmente cuando buscamos gloria propia, buscamos ser víctimas para poder reclamar aquella gloria. Gloria que no nos corresponde, por cierto. Es así como algunos cristianos hoy, no aquí, pero se sabe en algunos lugares, al no ser involucrados en algo que sea bien importante y que tenga cierta relevancia, entonces se enojan, pues ellos siempre buscan brillar como los lingotes de oro, sin darse cuenta que eso no da lugar a la justicia de Dios. Otros, como los de Sucot y Peniel,
conociendo las necesidades de la iglesia, como arriendo de sede, servicios y salario, y personal de planta. Sin embargo, algunos consumistas religiosos más fácil levantan mal los comentarios en vez de dar su aporte, y de esa forma se pierden la bendición de apoyar la obra del Señor, la evangelización del mundo y de dar lugar a la justicia. Por otro lado, no podemos olvidar que Dios comisionó a Gedeón no solo para aniquilar a los madianitas y a los enemigos de Oriente, sino a que derribara a los ídolos de su propia casa. Tal vez también entonces, para que por medio de esa triste realidad anunciara a las generaciones de creyentes venideras que así como Gedeón aún a algunos israelitas exterminó, así el Señor en su venida a los que siendo paja se creen trigo, los echará al fuego eterno. Porque como afirma Pablo, no todos los israelitas son Israel. Finalmente, podemos también acercarnos a esto entendiendo que como iglesia, así como Efraín, Sucot y Peniel, por su hambre de gloria y falta de justicia, trataron con dureza a Gedeón. Así dice la Escritura que Jesús vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Lo injuriaron a más no dar, y aun cuando tuvo sed, en vez de agua, le pasaron una esponja empapada en vinagre. A los de Sucot se les castigó con espinos y cardos, pero por su maldad, por su propia maldad, y lo merecían. Jesús, siendo perfectamente santo, le desgarraron la piel de sus espaldas y lo coronaron con espinas por haber venido a salvarnos de ese castigo que, como los de Sucot, nosotros sí lo merecemos. Porque hemos pecado en gran manera, merecemos ese trato. Y fue así como Jesús, torturado con espinas y lanza, murió desangrado por amor a ti y por amor a mí. La buena noticia, mis hermanos, aparte de la anterior, es que Jesús en la cruz obtuvo nuestro perdón y pagó el precio. Con su vida, Él murió y fue sepultado. Pero al tercer día, resucitó y se presentó ante muchos testigos, afirmando que regresará para juzgar a vivos y muertos y reinará para siempre con puño de hierro. Otra buena noticia es que Jesús hasta hoy, ojo, otra buena noticia, mis hermanos, es que hasta el día de hoy, 9 de agosto de 2026, Jesús, humilde y compasivamente, sigue esperando a que los que han de ser salvos vengan al arrepentimiento a través del anuncio del Evangelio que deben hacer los cristianos. Así que, para ir concluyendo, si usted que está escuchando este sermón, o que ha escuchado este sermón, hasta el día de hoy no tiene una comunión con Cristo, este es un día especial para venir al Señor y decirle: Señor, yo no quiero seguir viviendo alejado de ti y sin darle lugar a tu justicia. Este es un momento para que tú le digas al Señor: perdóname. Reconozco mi pecado, mi maldad, mi transgresión, y que como los de Sucot, soy merecedor de un castigo con espinas y cardos. Pero te agradezco y te alabo por cuanto ocupaste mi lugar y recibiste mi castigo. Este es un día de arrepentimiento, una oportunidad para venir al Señor a arrepentimiento. Clámale, porque dice que el Señor es alto y sublime, Salmo 138, pero atiende al humilde que clama a Él, porque al contrito y humillado de corazón el Señor no desprecia. Así que te animo a humillarte hoy ante el Señor. A los cristianos, la palabra del Señor nos dice hoy: aunque por hambre de gloria algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores, tú, versículo 11 de 1 de Timoteo, tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Otra vez, el llamado del Señor, ahí está. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Hermanos, yo sé que las corrientes de este mundo nos tienen inmersos en ellas. Pero por favor, no se amolden, dice la Escritura, no se amolden a ellas. Peleemos la buena batalla de la fe, no dejamos que esas corrientes del mundo nos amolden, nos presionen y nos lleven. No permitamos eso.
Peleemos la buena batalla de la fe contra esas corrientes, y ahí está. Pero tú, oh iglesia, tú hermano, hermana, independiente de tu edad, huye de estas cosas, porque el pecado no mira edad, no mira condición social, no mira condición de intelectualidad, no mira condición económica. El pecado no mira a nadie, el pecado a todos nos viene a atacar. El Señor te dice hoy, a ti iglesia, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Sigue la justicia, es que no le hemos dado lugar a la justicia de Dios. Y cuando no le damos lugar a la justicia de Dios, empezamos a pelear o a sentir hambre de gloria. Y entonces queremos quitar a Cristo para nosotros entronarlos, correrle el butaco al Señor. Para terminar, mis hermanos, recordemos que en lo alto está la gloria, en lo hondo el brillo del oro. Quien se acerca al agujero ve cuerpos hermosos y brillo esplendoroso, pero esa belleza es solo sombra de codicia y lejanía de justicia. Pero el Señor, Salmo 11:7, es justo. Él ama la justicia y los rectos contemplarán su rostro. Otra vez, Salmo 11:7. El Señor es justo. Él ama la justicia y los rectos contemplarán su rostro. ¿Qué tal si te pones de pie y oramos al Señor?